Bienvenidos, hermanos, es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios porque aunque el frío no se quiere ir, pues por lo menos tenemos el sol y nos da esperanza. El sol es un recordatorio hermoso, hermanos, de cómo debemos ver el mundo. Ahora, yo no creo en el sol porque, la tierra giró, no el sol, ¿verdad? Porque salió el sol, sino porque a través del sol, de los rayos del sol, puedo ver con todo lo que hay. Entonces, la misma vez, nosotros no creemos en Cristo porque resucitó, sino porque a través de Él, a través del Espíritu Santo que nos envió, podemos ver todo el mundo como debe de ser. Nos da las gafas para poder interpretar los tiempos y vivir conforme a la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a las visitas, a los que nos ven también en línea. Dios los bendiga, bienvenidos a Crossroads. Seguimos en nuestra serie de Hechos. Este es el segundo tomo que el doctor Lucas, compañero de Pablo en sus viajes misioneros, escribió a un tal Teófilo. No me lo escribió a mí, yo me llamo Teo, pero no viví en el primer siglo. Pero creemos que este Teófilo probablemente ya sea que era un creyente o pues tenía cierto interés en Pablo y lo que él hizo y lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano. Lucas no escribió para nosotros, hace mucho tiempo que escribió, pero lo que escribió es de bendición para nosotros y es la palabra de Dios y nos relata lo que el Espíritu Santo estaba haciendo después de que Cristo ascendió al cielo. La semana pasada el pastor Nolan nos habló de cómo el don de la generosidad nos une como iglesia, pero la avaricia nos lleva a una muerte, como en el caso de Ananías y Zafira, que mintieron y no le mintieron a los hombres, sino a Dios. Hoy vamos a ver cómo Dios provee en medio de la persecución. El mundo preveía el éxito, los resultados, los logros, y desgraciadamente también esto se ha infiltrado a las iglesias, de que premiamos a alguien que produce. Está en nuestra cultura, pero con Dios no es así. Dios no necesariamente busca los logros o un ministerio exitoso, sino que Dios busca la fidelidad. Dios le dice: buen hecho, fiel siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y en eso podemos descansar. Entonces, para esta mañana quiero que nos llevemos a casa. La idea principal es: permanece firme en tu fe y compromiso con el Evangelio, a pesar de las críticas o persecuciones, sabiendo que Dios está contigo. Dios está contigo, permanece fiel, permanece firme. Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 5 de Hechos. Y si no tienen Biblia, allí enfrente donde están sentados hay Biblias. Asegúrense de tomar la que está en español, porque también hay en inglés. Y estamos en el capítulo 5 de Hechos. Y les pido en honor de la palabra de Dios que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios. También puedes seguir ahí en la pantalla. Dice así, Hechos capítulo 5, voy a leer de los versículos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. Voy a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque ha sido preservada como cualquier otro tiempo, Señor. Tu palabra ha sido perseguida. Hay personas que han tratado de destruirla, Señor, pero no, tu palabra ha sido preservada para nosotros el día de hoy y tiene aplicación para cualquier aspecto de nuestra vida. Así que, Padre, pido que tú pues me uses esta mañana, que seas tú hablando a tu pueblo y que las personas que aún no te conocen a través de la exposición de tu palabra puedan escuchar tu voz y rendir su vida a ti, Señor, si es que no te conocen. También pedimos, Padre Celestial, que hoy tenemos la bendición de celebrar la Santa Cena, así que prepara nuestros corazones
a que cualquier distracción, cualquier duda que haya en nosotros o un pecado, que lo puedas traer a nuestra mente y podamos confesarlo para que la tomemos de una forma que te glorifique. Habla en nuestras vidas, Señor, y quita cualquier distracción de nuestros ojos, de nuestra mente u oídos. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, lo primero que quiero que veamos el día de hoy es que hay varias cosas que podemos aprender de la iglesia primitiva. Hay 3 cosas de este pasaje que yo veo. Y primero es proclamar a Cristo poderosamente. Después vamos a ver permanecer firmes en la persecución. Y por último terminamos con priorizar a Dios sobre los hombres. Primero, proclama a Cristo poderosamente. Probablemente me han escuchado decirlo varias veces, pero como creyentes, uno de nuestros propósitos principales es hablar de Dios. Si tú has conocido a un joven o recuerdas cuando eras joven y cuando estabas enamorado o te enamoraste, de lo único que tú querías hablar era de tu novia o de tu novio. No querías hablar de nada más, sino solamente de esa persona que te interesaba. Bueno, ahora como creyentes nosotros estamos totalmente entregados a Dios, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, siempre debemos de querer hablar de nuestra fe. La iglesia había orado en el capítulo 4, versículo 30, dice que después de que habían sido sacados de la cárcel y los habían librado a Pedro y a Juan, ellos oran, ellos dan gracias a Dios y oran, dice el versículo 30 del capítulo 4 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante tu nombre, mediante tu santo siervo Jesús. Entonces lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 5 es un resultado de la oración de la iglesia. Una vez más vemos la importancia, hermanos, de la oración. Para poder proclamar el evangelio poderosamente es necesario entregar nuestra vida a la oración. No me voy a cansar de decir esto. Nuestra vida de oración es muy importante. Es como el fundamento de nuestro vivir. Dios es el que puede transformar el corazón más duro. No cómo presentas el evangelio, no cuánto sabes del evangelio, o teología o doctrina, sino Dios, el Espíritu Santo, es el que cambia las personas. Lucas nos narra cómo la iglesia experimenta un crecimiento impresionante a través de las señales y milagros realizadas por los apóstoles, lo que atrae a las multitudes. Ellos quieren ver qué es lo que está sucediendo. Es interesante notar que el lugar donde ellos estaban reuniendo es el pórtico de Salomón, donde la gente, este es el lugar donde la gente se congregó después de que Pedro y Juan sanaran al cojo, que había estado en ese estado por más de 40 años, y ellos escogen este lugar llamado el Pórtico de Salomón, y Jesús mismo había enseñado en este lugar en muchas ocasiones. Ahora, probablemente escogieron este lugar porque era muy grande, pero también cuenta la leyenda en ese tiempo, la tradición es que cuando destruyeron el templo, cuando Babilonia vino y destruyó el templo, solamente el Pórtico de Salomón quedó en pie y todo lo demás pues quedó destruido. Ahora no sabemos si realmente sucedió eso, pero es lo que creían. Pero ese lugar era la parte original, según ellos, del templo que se construyó durante el tiempo de Salomón. Por tanto, el Pórtico de Salomón. Ahora, como les digo, no sé, pero para mí probablemente era el lugar ideal porque podían albergar muchas personas y también había bancas, lo cual pues si están enseñando y se alargan tiempo, es bueno poder sentarse. Pero bueno, se menciona que los creyentes acostumbraban a estar de acuerdo en todo. Tal vez te llame la atención de cómo pues Pedro está sanando, o cómo la gente trae a sus enfermos para que solamente la sombra caiga sobre ellos. Ahora, eso era algo que ellos pensaban. La Biblia no dice que ellos eran sanados por la sombra de Pedro. No necesariamente dice eso, ¿no? Pero eso era lo que creían las personas, y como seres humanos tal vez nos llame la atención eso y decir, wow, qué poderoso es eso. Qué poder de esos milagros, y nos podemos distraer, pero para mí lo más impresionante no es los milagros que se están haciendo, porque Jesús los hizo también y eran impresionantes, no me malentiendan,
Pero para mí lo más impresionante es que todos estaban de común acuerdo. No sé ustedes, pero donde hay 2 o 3 personas, va a haber por lo menos 5 o 7 opiniones. Sí, todos queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces para mí lo más impresionante es que había esa unidad. Hemos hablado de la unidad en los últimos sermones. La unidad de la iglesia era lo que hablaba más fuerte que las señales y los milagros. Porque el milagro se hacía en ese instante, pero la unidad continuaba más. Las personas pueden ver esa unidad en esta iglesia y van ahí. Mi pregunta, hermanos, es que si las personas podrían decir lo mismo de Crossroads, de nuestra iglesia, de que ven que somos unidos, de que ven que somos una familia, de que ven que aunque somos de diferentes países, tenemos diferentes acentos, tenemos diferentes modismos, diferentes palabras para ciertas cosas, de que sí hay esa unidad aquí. Mi oración es que podamos decir que sí tenemos esa unidad. Eso es una forma muy poderosa de predicar el evangelio. A veces pensamos en que el mejor predicador posible, el mejor artista posible, el más famoso, lo traemos aquí para que venga y tenga una audición a nuestra iglesia, y así van a venir las multitudes, y tal vez iban a venir, pero se van a quedar por el amor que nos demostramos unos a otros. Eso es temporal, es externo. Nuestra unidad es una forma de predicar el evangelio, no solamente con palabras, sino con hechos. Las personas ven la unidad en esta iglesia primitiva, su forma de vivir y de cuidar por los demás, porque ellos están cuidando por los enfermos, por los endemoniados, por las personas que la sociedad ha hecho a un lado, por los que nadie quiere tratar. Los tenían en gran estima. No todo el pueblo creía su mensaje. Dice que los demás no se juntaban, pero todo el pueblo los respetaba. Algo muy impresionante. Lo que estaba sucediendo en este grupo era algo muy poderoso y tenía un mensaje muy poderoso. Nuestro mensaje en Cristo de la salvación es muy, muy poderoso y atrae a las personas también. Ahora, es como si nosotros vamos a una fiesta y ahí alguien trae un platillo y ahí las personas empiezan a probar la comida y dicen, no, pues tienes que probar estos tacos o estas carnitas, este menudo, estas arepas. Es el mejor platillo de todos los que hay. Nuestro mensaje, el evangelio, es el mejor mensaje que hay en este mundo, especialmente ahorita que hay caos, que hay guerra, que hay muerte. Necesitamos que Cristo regrese. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos a Dios. Pero bueno, hermanos, así es nuestro mensaje. Ahora, yo no tengo el poder de sanar. Yo no tengo ese don, no sé si ustedes lo tengan. Si tienen, por favor, avísenos, porque creo que hay personas aquí en nuestra iglesia que nos vendría bien ese don. El punto aquí no es de enseñar sobre los milagros, de que si del cesacionalismo, de que ya cesaron los dones, o el continuismo. Ese no es el punto de este pasaje, de que los dones de Dios siguen vivos y eficaces en nuestra iglesia. El punto no es eso, sino que Dios continúa llamando a las personas a formar parte de la iglesia, a formar parte de la familia de fe, personas como tú y como yo. Como iglesia podemos ser una fuente de sanación para el mundo quebrantado, que está buscando esperanza, amor y paz. Hemos sido llamados y alcanzar a las personas a cuidar de otros, demostrando la compasión de Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde el amor y el poder sanador fluyen a través de las relaciones que tenemos unos con otros. Tal vez no tengamos el don de la sanación, pero sí tenemos al Dios que sana. Amén. Que sana corazones quebrantados y familias, personas que buscan en el mundo solamente lo que Dios nos puede dar. Y eso es como proclamamos poderosamente el evangelio, a través de permanecer fieles a Dios. La segunda cosa que vemos es que la iglesia permanece firme en la persecución. Del versículo 17 en adelante dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo
porque Dios los estaba bendiciendo. Dice, entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen a todo el pueblo el mensaje de esta vida. Algo pues un poco irónico, ¿no? Porque por eso los habían metido a la cárcel. Entonces nos estás librando para ir a hablar y que nos van a meter otra vez a la cárcel, ¿no? Pero bueno, ese es el mensaje de los ángeles. Dice, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaron. Ellos obedecieron. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, a la ley, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron. Les dijeron, tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias. La buena noticia es que todo está bien cuidado, la mala noticia es que no están. El versículo 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos. Dice, ¿cómo es posible que todo esté bien cerrado, que los guardias estén ahí, pero los apóstoles no lo están? Dice, pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Ellos no se podían callar. Ellos tenían que obedecer a Dios. Ellos estaban enseñando de la palabra de Dios. Entonces el capitán, versículo 26, fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque tenían al pueblo. Ellos ya sabían que les iba a pasar algo malo. Dice también que no fueran, que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Dicen, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, el nombre de Jesús, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ni siquiera dicen el nombre de Cristo. Imagínense, tanto odio en su corazón. Los celos llevan al odio. Por una parte vemos cómo las personas que tienen hambre, que tienen una necesidad, que reconocen que están enfermos, ya sea físicamente o espiritualmente, van a los apóstoles, los de humilde corazón, y aceptan el mensaje. Son agregados a la iglesia. Ellos rinden su vida al Señor. Pero por otra parte, como podemos ver, después del mensaje de la resurrección, esto llena de celos a los líderes religiosos. Ellos no pueden creer o aceptar que Dios está haciendo milagros, porque ahora nosotros leemos la Biblia y dicen, pues nada más estaban haciendo milagros. Pero en su cultura, cuando Dios llamaba a un profeta, cuando Dios llamaba a ciertas personas, les daba autoridad para hacer milagros. Entonces ellos están reconociendo esto, pero en vez de rendir su vida a Dios, ellos se enojan. Piensan que al ponerlos en la cárcel van a parar la obra de Dios. Pero Dios manda un ángel para sacarlos de la cárcel. Manda a su mensajero. Cuando estamos pasando por persecución, que no sé si ustedes han pasado persecución en este país, por el momento no estamos pasando por persecución como la vemos con los apóstoles. O cuando estamos pasando por pruebas o dificultades, no las desaprovechemos. Dios quiere mostrarnos algo en esos momentos. Cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, o si llegaras a pasar persecución, no digas, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te estoy obedeciendo? No digas eso, sino di, Señor, ¿cómo puedes usar esto para el avance de tu reino? ¿O qué es lo que me quieres enseñar ahorita? Sé que cuando pues nos pegamos en el dedo chiquito en la esquina con un mueble nos duele y nos sale la impureza en nuestro corazón. O cuando pasa algo que no estábamos esperando, pues nos podemos cuestionar si Dios realmente nos ama, ¿no? Por las cuestiones más pequeñas. Yo el jueves iba manejando mi casa y me explotó una llanta y no iba tan rápido, gracias a Dios. Y mi primera reacción, tengo que pagar esto y todo esto, y ¿cómo le voy a hacer? No soy mecánico, no puedo cambiar ni una llanta. Y en ese momento el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, pudiste estar en el highway, y si hubiera pasado ahí, te hubieras volteado. Pudiste estar con tu hija y tu esposa. Entonces en ese momento yo dije, gracias a Dios, porque Él me cuidó de algo más.
Cuando estemos pasando por este momento, cuando nos podamos quejar, detengámonos, acordémonos de Dios y decirle gracias, Dios, porque hay algún propósito mucho más grande. Y podemos ver el cuidado de Dios ahí. Ahora no todo el tiempo pasa así, ¿no? Y eso lo vemos después con los apóstoles. Dice, al día siguiente, después de ser encarcelados, mandan a buscarlos, pero no los encontraron. Los líderes religiosos no tienen idea, ellos son los que están en control de lo que está pasando. Pero se dan cuenta de que ya están predicando en el templo otra vez y mandan a traerlos. Los líderes religiosos están más preocupados de que los apóstoles están proclamando el evangelio, de que ha sucedido un milagro. Ellos no quieren reconocer que Dios está detrás de esto. En vez de ver la realidad de lo que están haciendo, ellos no quieren reconocer su culpa. La quieren ocultar. Quieren ocultar su pecado. Quieren ocultar que han matado a un hombre inocente. Hermanos, algo para reflexionar sobre este pasaje es de que si bien podemos ver la fidelidad de cómo los apóstoles permanecen fieles, nosotros hemos sido llamados a permanecer firmes en nuestra fe. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿están firmes en su fe o están firmes en su pecado? Como los líderes religiosos. ¿Acaso nuestro corazón se ha endurecido tanto que ya no nos pesa el pecado con el que batallamos? O peor aún, que ni siquiera ni lo confesamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te confesaste delante de Dios? Que le dijiste, Señor, te he fallado, que derramaste lágrimas como lo hacía el apóstol Pablo. O ya está saliendo ahí un callo en tu corazón. Hemos sido llamados a permanecer firmes en nuestra fe, pero también Juan nos recuerda que constantemente debemos confesar nuestros pecados. Primero de Juan 1, versículos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando leemos el libro de Malaquías, Dios le está llamando la atención a su pueblo y dice, en esto me han fallado, ustedes han pecado contra mí. Y ellos dicen, ¿cómo te hemos fallado? Su corazón ya se había endurecido. Ahora eso no pasa de la noche a la mañana. Los creyentes pueden permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia porque reconocemos nuestra necesidad del perdón. Reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Esa era la gran diferencia entre ellos y los líderes religiosos. Los dos proclamaban servir a Dios. Los dos eran líderes, pero los apóstoles se habían rendido al Señor y los líderes religiosos se habían entregado al pecado y los habían tratado de callar. Pensaron que al darle muerte a Cristo habían ganado, pero Dios conquistó a través de la muerte. Recuerda que cuando estés pasando por esos tiempos difíciles, que lo que las personas o este mundo están planeando para mal, para hacerte daño, insultarte, Dios lo redime y lo usa para bien. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, con la historia de José. Sus hermanos lo venden a la esclavitud, ellos piensan tal vez que lo van a matar, les dan un poco de dinero, y después cuando Dios lo enaltece, aún a través de todas las injusticias que pasó José, Él le dice a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, nunca leemos que José se quejó, sino que constantemente se mantuvo firme y puro delante de la oposición y opresión. Esa debería ser nuestra actitud cuando estamos experimentando persecución, si el día de mañana lo hacemos, o cuando las cosas no van bien, permanecer firme, permanece fiel. Sé fiel como nuestro Dios es fiel. Dios no demanda algo que Él no es. Dice, sé santo porque yo soy santo. Nuestro Dios es santo. Bueno, hemos visto cómo debemos de proclamar el Evangelio poderosamente
cómo debemos de permanecer firmes en medio de la persecución. Y también, por último, debemos priorizar a Dios sobre los hombres. Los versículos 29 en adelante del capítulo 5 de Hechos dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Una vez más, el odio. Y el Evangelio tiene esa respuesta. A veces lo aceptan o lo rechazan totalmente y hay persecución. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, uno de los entendidos ahí en esta corte, dice: maestro del rey, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, y déjenlos en paz. Porque si este es el plan o acción de Dios, porque si este es plan o acción de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron el consejo y después de llamar a los apóstoles, los soltaron. O sea, siguen con el odio y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Los apóstoles, miren la actitud de ellos, pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo, por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Y por eso yo les digo que debemos de hablar del Señor, hermanos, como disco rayado. Y yo sé que ahora estaba pensando en esa referencia, pero no todos, algunos son muy jóvenes. Un disco rayado, antes había uno grande y luego el compact disc, uno chiquito. Pero pues los jóvenes ya ni siquiera hay esos aparatos, ¿no? Pero cuando se rayaba ese disco, repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, para los más jóvenes no entienden eso porque tienen su MP3, su iPod y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, predicar el Evangelio, a eso fuimos llamados, glorificar a Dios a través de la proclamación del Evangelio. Esta es la segunda vez que los apóstoles son cuestionados y nuevamente vemos cómo no ceden a la presión. Ellos se mantienen firmes. Una vez más los líderes se ofenden, no sé por qué ellos son los ofendidos. En este pasaje nos encontramos con la pregunta del millón: ¿a quién debemos obedecer? Esa pregunta la tenemos que hacer todos los días, en toda situación. ¿Debemos obedecer a los hombres, a las autoridades o a Dios? Romanos 13 dice: somátese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? O mejor, una pregunta mejor: ¿cómo sé cuándo debo de obedecer a Dios o a los hombres, a las autoridades? Ahora, para ustedes, ¿debo ir al límite de la velocidad cuando voy manejando? Sí, esa es una buena ley. Me dice, ¿debo detenerme en un stop, en un alto o en una luz roja? Sí, esa es una buena ley, ¿no? Porque si no se detuvieran, pues ahí chocáramos. ¿Debo poner mi cinturón de seguridad? Sí, esa es la ley. ¿Debo de pagar mis impuestos? Sí, que no nos guste, ¿no? Tenemos que hacerlo. ¿Debo seguir el código de construcción cuando estoy añadiendo una parte a mi casa? Sí, si no te van a multar.
¿Debo tener licencia de conducir, de pescar, o si me gusta la cacería, debo tener una licencia? ¿Debo sacarla? Sí. Estas leyes son buenas y debemos someternos a ellas, si no va a haber consecuencias. Cristo lo hizo cuando pagó el impuesto del templo, o cuando le cuestionaron, ¿debemos pagar impuestos? Él dijo, a César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero hay veces cuando el creyente no debe y no puede someterse a la ley de los hombres. Ahora, no estoy dándole licencia ni diciendo que se debían rebelar cuando a una ley no les parece y no se quieren someter a ella. Eso no es sabiduría, o no les parecen los líderes que están en el gobierno. No, estoy hablando de que hay ocasiones donde debemos con sabiduría dar nuestra prioridad, nuestra alianza a Dios sobre los hombres. Cuando la ley de los hombres va en contra de la ley de Dios, entonces sí debemos someternos a Dios antes que a los hombres. Hay varios ejemplos en la Biblia. Vemos como los apóstoles dicen, a ustedes no los vamos a obedecer. Ustedes son el Senado de Israel, ustedes son los líderes, pero vamos a obedecer a Dios. En el libro de Daniel vemos varios ejemplos, pero en Daniel capítulo 6, había ciertos gobernantes que no les gustaba a Daniel porque Dios lo estaba bendiciendo y él había interpretado un sueño para uno de los reyes, y ellos le tienen envidia. Una vez más, los celos y la envidia están presentes ahí, el orgullo, y ellos dicen, bueno, no hay nada que podemos tener en contra de este hombre Daniel. Mi deseo es que lo mismo digan de nosotros, que las personas no tengan nada en contra de nosotros. Pero bueno, entonces no pueden encontrar nada que vaya en contra de la ley en Daniel, pero ellos le piden al rey que ponga un decreto, que ponga una ley, que se deben de arrodillar solamente ante él o orar solamente a él. Y saben que Daniel no lo va a hacer, que no va a negar a su Dios. Entonces le dicen al rey, pon esta ley, el rey lo hace. Y después en el capítulo 6, versículo 13 dice, entonces ellos respondieron, dice, ¿acaso no pusimos esta ley? ¿Acaso no su majestad puso esta ley? Dice, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Daniel no se sometió. Él dijo, voy a obedecer a Dios, al Rey de Reyes, y desobedecer a este rey. Tanto Daniel como los apóstoles son buenos ejemplos donde debemos dar nuestra prioridad a Dios, primeramente Dios. Ahora, en estos casos hay consecuencias favorables tanto para Daniel como para los apóstoles. Daniel fue liberado del foso de los leones y los apóstoles fueron, pues ahí los golpearon un poco, pero los pusieron en libertad. Pero no todo el tiempo es así. Unos capítulos más adelante, alguien pierde su cabeza. Santiago pues pierde su cabeza por eso. Y después empieza la persecución. Hacer la voluntad de Dios tiene un costo, tiene un precio, y es alto. Pero no obedecer a Dios tiene un precio o un costo mucho más alto. Entonces, ¿cuál vamos a pagar? Como cristianos, obedecemos a Dios. La declaración de Pedro desafía a las autoridades del mundo al afirmar la supremacía de la obediencia a Dios sobre la obediencia a las demás cosas. Priorizar tu lealtad a Cristo sobre cualquier otra demanda es lo que pide. La iglesia debe sostener firmemente su testimonio y obediencia a Dios, reafirmando sus principios bajo cualquier presión. Ahora menciona este nombre Gamaliel. Este hombre Gamaliel era un fariseo, fue maestro de Pablo, y él menciona sobre 2 personas que se levantaron. Un tal Teudas, él se levantó en el siglo 6 después de Cristo. Era un falso profeta que logró reunir como a 400 hombres, aunque cuando el Imperio Romano vino sobre ellos, o los mataron o se dispersaron. Este Teudas, del cual Gamaliel habla, hubo 2 Teudas, uno durante la vida de Cristo y uno después del 44-46. El otro también era un falso profeta que persuadió a muchas personas
para que lo siguieran al río Jordán. Y él prometió dividir el río Jordán y no lo dividió, y ahí lo alcanzaron los romanos y ahí terminó. Eso todavía no pasaba. El otro disque Mesías que se había levantado en ese tiempo era Judas de Galilea, y él se rebeló porque el imperio romano hizo un censo. De hecho, hicieron varios censos. Ahora, nosotros cuando pensamos en un censo decimos, pues nada más nos van a contar y ya. No, el imperio romano ponía censos para cobrarles impuestos a todos. Entonces ellos dicen, pues esto es injusto. Se rebelaron, y también pues Judas de Galilea también fue muerto cuando lo alcanzaron. Pero bueno, estos son los hombres que sus seguidores se dispersaron, y él dice, si estos de hombres, va a pasar lo mismo con ellos. La cuestión aquí es muy diferente, porque ellos habían estado vivos después de su muerte, todos se difundieron, sus seguidores. Pero aquí, después de la muerte de Cristo, todos se unen. Algo totalmente diferente, porque es de Dios. Entonces Gamaliel, yo pienso sin estar consciente, estaba diciendo, esto es de Dios. Y después de la muerte de Cristo vemos esta unidad en la iglesia. Los apóstoles, después de ser azotados por compartir el evangelio, se regocijan. Si a mí me golpean, probablemente no va a ser mi primer impulso regocijarme, pero ellos habían entendido el mensaje. Se regocijan de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Tal vez esta historia nos anime a confiar en Dios, que su obra va a ir adelante, la misión de la iglesia. La iglesia debe de actuar con confianza, sabiendo que la fidelidad de Dios triunfa en cualquier situación. El pasaje enseña que la fidelidad de la iglesia no solo se mide por su crecimiento numérico, sino también por su valentía al enfrentar la adversidad y al mantener su testimonio a pesar de las dificultades. Hermanos, probablemente nosotros no vamos a experimentar la persecución, ya sea porque nos callamos y no decimos nada, o porque no va a venir sobre nosotros. Pero sabemos algunos en nuestros países que sí hay persecución, de que las personas todavía siguen dando su vida por el evangelio. Ahora, si somos perseguidos, solamente les digo que debemos ser perseguidos por ser fieles, no por andar ofendiendo a las personas. El otro día iba manejando y vi un letrero, probablemente de personas bien intencionadas, pero estaba condenando a personas que cometen cierto pecado. Y yo digo, probablemente tienen buenas intenciones, pero en la forma en cómo presentamos el evangelio. Sí, es un evangelio que ofende a las personas, pero que también llama a los pecadores. Dios no se agrada de esto, pero hay perdón, hay amor en Cristo, si te arrepientes. Una forma es de presentarlo, te vas a ir al infierno por esto, y decir, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no importa lo que tú hayas hecho, en Cristo hay perdón, en Cristo hay redención. Es una mejor manera de presentar el evangelio. Es como Cristo lo haría. Es como Cristo lo haría. Pero bueno, ¿cómo podemos aplicar esto? Habla de Cristo con las personas. Es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, que no te dé vergüenza. Permanece fiel bajo presión, como lo hicieron los apóstoles. Pon a Dios primero. Prioriza tu relación con Dios sobre cualquier otra relación, aún con tu esposa o tu esposa. Esté firme a Dios, obviamente con todo lo que eso implica. Y algo más práctico, hermanos, termino con esto. Invita a alguien a comer a tu casa. Dicen que predicaban el evangelio y que andaban de casa en casa. Invita a alguien a tu casa. Demuéstrale el amor de Cristo. No solamente hablemos de eso, sino demostrémoslo. Y dice, no, pues yo no sé cocinar. Invítalo a un restaurante o unos tacos, unas arepas, lo que sea, unas hamburguesas. Pero que tengamos esa comunión y que Cristo sea la razón por la cual estemos juntos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, solamente tú eres digno de toda la gloria. Nos has llamado a proclamar tu evangelio, y eso es lo que vemos haciendo a la iglesia en cualquier ocasión, aún después de
ser sacados de la prisión, ellos permanecen fiel bajo la presión del imperio, bajo la presión aún de sus propios líderes, Señor. Ayúdanos a ser fieles a compartir tu palabra. Ayúdanos a buscar la unidad en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a invitar a otras personas que no te conocen y aún a los que te conocen a vivir de esa unidad que tú quieres ver en tu pueblo. Ayúdanos a hacerlo con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros no tenemos tal vez el poder para sanar, pero tú sí. Sanar corazones quebrantados, personas que tienen preguntas sobre su existencia, de su género, de cualquier cosa, Señor. Y en ti hay respuestas llenas de gracia, misericordia y amor. Ayúdanos a predicar el Evangelio que ofrece el perdón y no la condenación, Señor. Eso no nos toca a nosotros. Gracias, Padre, por este pasaje. Gracias por tu iglesia. Gracias porque nos podemos reunir aquí y todavía no estamos siendo perseguidos. Ayuda a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por todo el mundo, que permanezcan fieles, Señor, a tu palabra, que no se aparten, sino que pues tú les empoderes para que sigan compartiendo el Evangelio hasta el fin. Gracias, Padre, por tu palabra. Y si hay alguien en esta congregación, en este santuario, que no te conoce, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que sepa que tú lo amas, Señor, y que en ti hay perdón. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.